primero que quería hacer era, si teníais dudas o preguntas, no sé si poneros juntos para que comentéis o lo comentamos todos juntos, que habéis intentado hacer de los problemas, porque el viernes ya los corregimos y el viernes, para el viernes tenéis que entregarlos, los 4 o 5 que cada uno haya elegido y haya hecho. ¿Vas a grabar? ¿Sí? Pues, vale, pues, porque si queréis hacemos un resumen de las 4 preguntas que tenéis que responder en cada problema, si queréis, ¿vale? ¿Queréis? Cogemos uno, tengo aquí una fotocopia de las del otro día, no sé qué problema alguien tiene. ¿Queréis que hagamos el catalán? Ya que lo tenemos cerca, familiar, ¿sabéis cuál es el problema del catalán? ¿Alguien lo quiere? Yo tengo alguna copia por aquí. Para que la cámara lo vea, ponlo delante aquí de la cámara. Este es el catalán, ¿vale? ¿Todo el mundo tiene copia a mano? Poneros, sí. Claro, todo esto está en enseñanza virtual. Compartir, por si no tengo bastantes, por aquí lo tienes, para que todo el mundo pueda acceder, igual que la cámara, a una copia del problema del catalán que vamos a ver ahora, que tiene que ver con vocales y con consonantes, ¿vale? Y yo lo voy a hacer así como modelo. ¿Alguien no necesita que no pueda ver? ¿No puede ver alguien que no pueda ver el problema del catalán? Mirad, aquí lo tenéis. Mirad, lo que estamos aprendiendo aquí, imaginaos que vosotros tuvierais que investigar por vuestra cuenta, porque nadie lo ha hecho nunca, el sistema fonológico del catalán, ¿vale? Imaginaos que el catalán fuera una de estas lenguas de Papua Nueva Guinea, donde nadie ha ido nunca y donde no se ha estudiado lingüísticamente, no tienen escritura, no tienen... Y vosotros, como lingüistas de campo, tenéis que averiguar cuál es el sistema fonológico de esa lengua, cuáles son las consonantes, cuáles son las vocales, que funcionan contrastivamente, que te permiten distinguir palabras, y también queréis saber cada una de esas consonantes, cada uno de esos fonemas, qué variantes tiene, si tiene alófonos o no tienen alófonos, cómo se pronuncia, cómo se realiza. Porque una de las cosas que tienen que quedar más claras es que los hablantes de una lengua, en las lenguas del mundo tenemos tantos alófonos porque no somos máquinas, somos seres humanos que articulamos palabras una seguida detrás de otra. Y hay muchos, a la hora de coarticular, lo vimos, creo que cuando vimos el cuadro de Gisterri ayer, por ejemplo, cuando hacemos la J seguida de una U, ju, se convierte casi en... se va hacia atrás. Cuando lo hacemos seguida de una I, ji, eso lo podéis hacer vosotros, porque la fonética articulatoria es conocerse uno mismo. Si hace ji, notas como la J es velar, pero se hace más adelantada. Si haces una ju, la J ya se va hacia atrás y casi llega a la zona ovular, porque la lengua la pones más atrás porque estás anticipando la U, que es posterior, y cuando estás haciendo la I, ji, estás anticipando la I, y por lo tanto al coarticular. Entonces eso hace que los sonidos con el paso del tiempo vayan cambiando. Lo vais a ver en Historia de la Lengua Española. Vais a ver cómo lo que en Historia de la Lengua Española llaman la iot, que no deja de ser más que la semiconsonante semivocal que escribimos como una J, la del inglés yes, ¿no? Ese sonido, cómo ese sonido cambia los sistemas fonológicos de las lenguas de una manera muy fácil. En español lo podemos ver hoy día y en las lenguas romances en general. ¿Qué sonido tienen las lenguas romances que es palatal, que no existía en latín? La ñ. ¿Cómo surgió la ñ en latín? Pues a base de decir begonia, que todavía tenemos la palabra begonia para la flor, ¿no? Pero si tú dices begonia, y como la gente tiende a hablar rápido, begonia, ¿veis cómo la N seguida de una I se convierte en una ñ inmediatamente, fácilmente, con la lengua que habla Laura? Y todas las lenguas del mundo se han visto sometidas a este tipo de procesos. Los americanos dicen did you, ¿vale? Did you buy the sugar, por ejemplo? Did you, esa D seguida de una I, del you, es muy fácil que se convierta en did ya, y ahí ya no hay ni una D ni una I, hay una palatal, es una Y, ¿vale? Did ya, ¿entendéis? Es casi una fricada, porque los dos sonidos, al pronunciarlo muy rápidamente, o mucha gente en lugar de decir I bet you that, dice betcha, ¿no?
¿Tú lo has oído alguna vez, Laura? ¿Puedes pronunciarlo? Betcha, ¿no? Betcha. Betcha es I bet you. ¿Cómo hemos pasado de bet you a betcha? Pues la T seguida de la I se convierte muy fácilmente en un H, ¿vale? ¿Lo veis? Porque se convierte en una fricada, se palataliza, se va. Entonces, eso explica por qué en las lenguas del mundo, en casi todos los sistemas fonológicos, los sonidos, cuando van seguidos de otros sonidos, adquieren distintas pronunciaciones. Y luego también hay toda una serie de procesos que van, como la lengua es continuo cambio, lo que hemos visto del andaluz, por ejemplo. ¿Qué es lo que explica tantas diferencias que tiene el andaluz con respecto al castellano así más estándar y más el castellano del norte? Pues el hecho de que en el andaluz hemos tenido, seguramente por ese proceso de mezcla, de coinización, de nivelación lingüística de gente que vino de muchas partes del norte con distintas variedades de las lenguas romance que se hablara en la Edad Media, se juntan aquí en Andalucía y las características más salientes de esos dialectos desaparecen y se tiende a una simplificación, porque tendemos hacia la simplificación. Son varias leyes que hay de psicolingüística, lo veis también en los errores del habla que la gente comete, lo veis en el hecho de que las palabras más frecuentes suelen ser las más cortas, porque constantemente las vamos acortando. Mirad el ejemplo de fin de semana, como ya está desapareciendo fin de semana y se está convirtiendo en fin de, porque tendemos a como muchos sonidos con el paso del tiempo. Mirad la palabra hombro. ¿Cómo era hombro en latín? ¿Sepáis latín? Hombro. ¿Cómo era? Era humerus seguramente con la H, ¿no? Porque siempre humerus, ¿vale? ¿Qué le pasó a humerus? Pues fijaos, primero desapareció la H. Eso es un proceso fonológico de, primero, debilitamiento y no sé si sería originalmente, sabéis que muchas veces las F latinas se convirtieron en H por debilitamiento, igual que nos pasa a nosotros afuera, ¿vale? Y luego eso lleva a que desaparezca, ¿vale? Bueno, pues esa H desaparece. Ahora tenemos húmero. ¿Qué le pasa después para llegar a lo que tenemos hoy día? La E. La E del medio, como al pronunciar húmero, hombro, ¿vale? Y queda hombro. Y ahora hombro sola no se puede quedar. Porque, habéis visto, primero desaparece un sonido que es la E y ahora de nuevo aparece uno nuevo. Tenemos dos procesos contrarios, un debilitamiento y una desaparición, y luego tenemos una o supresión de un sonido, como lo llamamos. Esos son procesos fonológicos, ¿vale? Desaparece un sonido, la E de húmeros, y ahora queda de pronto un ro. ¿Y qué le pasa a un ro con el paso del tiempo? Un bro. ¿Cómo sale la B esa? Para suavizar el sonido, porque cuesta mucho hacerlo. Claro, no somos máquinas de nuevo. A la hora de pasar de nasal a no nasal, que es lo que requiere la M a la R, un ro, si lo hago por ahí cuidadosamente, sí lo puedo hacer. Un ro, paso del sonido nasal al no nasal. Un ro. Pero si lo hago muy rápido, no tengo tiempo de coordinarlo exactamente, y entonces me sale de refuerzo una B. Hombro, ¿lo veis? Hombro. Porque la B tiene una característica, un rasgo distintivo. Es muy importante que pensemos en términos de rasgos distintivos. ¿En qué se diferencia la B de la M? Que una es nasal y otra no. Una es nasal, no es nasal, y entonces tiene un rasgo distintivo que comparte con la M y tiene un rasgo distintivo que comparte con la R, que es no nasal. Entonces en el paso del nasal al no nasal, automáticamente se nos crea ahí otra consonante. ¿Lo veis? Es que intentad hacerlo, es que sale solo. Decís hombro, es que ya no me sale. Hombro. Hay otro proceso que es la U se ha convertido en O. Eso no sé qué puede haber pasado, eso ya lo veréis en la historia de la lengua. A lo mejor ha habido una asimilación con la O que va detrás, de U a O, ¿vale? Hombro, sale también casi solo, ¿entendéis? Hay asimilación a distancia. La O es más cerrada, claro, la O es semiabierta. Claro, entonces se hace semicerrada, está entre medio, entre cerrada y abierta. La O estaría semicerrada, y entonces lo que estás haciendo es que la U se convierte en O, no sé por qué, pero puede ser por influencia de la O que está detrás. Se asimila a la O de detrás. Hay lenguas, turco, si miráis el turco es una de las lenguas que tratan en el MOOC de Introducción a la Lingüística, de Milagros del Lenguaje Humano. En turco tienen una cosa que llaman armonía vocálica. En una misma palabra, todas las vocales
tienen que ser o anteriores o posteriores, ¿entendéis? Es decir, no puede haber una mezcla de vocales, tú las tienes que hacer todas anteriores porque eso lo hace más fácil hacer una misma palabra, o todas posteriores. ¿Eso qué hace? Que la morfología del turco, en todos los morfemas, todos los sufijos que tienen, tienes que tener un alomorfo, una variante con una vocal anterior y otra con una vocal posterior, porque depende de la raíz donde la ponga, vas a tener uno o vas a tener otro. Eso es lo que conocemos como armonía vocálica, ¿vale? Entonces a lo mejor hay un hombro, ha sucedido eso, hay una armonía vocálica, la O que sigue hace que la U se parezca a ella, ¿vale? Entonces, ese hecho que somos máquinas es el que va haciendo que distintos sonidos vayan surgiendo, eso sería epéntesis de sonidos, distintos sonidos vayan desapareciendo, distintos sonidos se vayan pronunciando de manera distinta. ¿Qué es lo que le está pasando a todo el sistema? Y para esto nos sirven las clases naturales de sonido. Clases naturales de sonido, de fonemas del español, que llamamos oclusivas sonoras. ¿Cuántas son? ¿Cuáles serían las oclusivas sonoras? Serían 3. La B, la D y la G. G. La escribimos con G, pero cuidado, porque es G, ¿vale? Y luego hay otra que tiene un componente oclusivo, que sería la fricada sonora, que sería la fricada sería la Y. La Y, la de yo, ¿vale? Esa de yo, ¿vale? ¿Veis esa fricada sonora que no consideramos que sea un fonema del español? Pero daos cuenta que está sometida al mismo proceso que le está pasando a la B, la D y la G. Esta sería la clase natural de fonemas consonánticos oclusivos sonoros del español. Solo hay 3. Si dijéramos oclusivos del español, tendríamos que añadir los sordos, serían otros 3. Además, fijaos que forma un sistema bastante perfecto, ¿no? B se agrupa con P, D se agrupa con T y G se agrupa con K, ¿vale? Pero considerad solo estos 3. ¿Qué le está pasando a la B, a la D y a la G del español? ¿Qué le está pasando? Las 3, ¿por qué tienen 2 alófonos distintos? Porque unas veces la pronunciamos como B y otras como B. A la D lo mismo, unas veces como D y otras como D. Y a la G lo mismo, unas veces la pronunciamos como G y otras veces como G. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Se está suavizando. Es un debilitamiento, es uno de estos procesos fonológicos que llevarían al debilitamiento y seguramente a la desaparición. Si miráis la D del español, está desapareciendo. Aquí en Andalucía decimos pescado, pescadito, ya no decimos pescado, pescadito, ¿verdad? Porque ese sonido D, que era un sonido fuerte, se convierte en débil, D casi ya no se percibe y desaparece, y si se dejara solo nos pasaría como en francés. En francés todas esas Ds han desaparecido, están en la escritura pero la mayoría ya no se pronuncia, ¿vale? ¿Entendéis? Y no pasaría nada a la lengua porque esas Ds desaparecieran. Esto que los puristas, hay que ver que mal hablan los andaluces, que se comen letras, se comen... Eso es todo mentira, ¿vale? Simplemente son procesos fonológicos que indican que somos seres humanos, ¿vale? Entonces, lo que intentamos hacer con estos problemas es que seáis capaces de entender para algunas lenguas cómo se organiza, cómo distintas lenguas organizan el sistema fonológico de manera distinta. Y eso es muy útil que tengamos esa conciencia, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer un problema como el del catalán, ¿vale? Que tenéis ahí. ¿Qué es lo primero que tenéis? ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que responder? ¿Se está viendo, Juan? El catalán. Sí. ¿Cuál sería la primera pregunta que tenemos que responder? Sí. Describe articulatoriamente los sonidos, que de hecho tenemos aquí 4 vocales. Muy bien. Que no sé si tenemos que... la primera duda que tengo sería si son vocales diferentes totalmente o hay ahí algo... A ver, ahí te está dando datos que son 3 sonidos distintos, son 3 as, ¿no? Porque todas las escribimos así parecido a las, pero son 3 as distintas, ¿no? Ahora, fonéticamente. Ahora lo que tenemos que determinar es si en catalán esas 3 as fonéticamente son el mismo sonido fonológicamente, el mismo fonema, o son fonemas distintos. Y lo mismo pasa con la otra, la vocal reducida. ¿Veis la vocal reducida? La schwa, esa la conocéis del inglés, imagino, ¿no? Todo el que ha estudiado algo del inglés, en inglés, Laura, como ella habla, casi todas las sílabas que no tienen acento aparecen la schwa, ¿verdad? La schwa, la es la, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer... Vamos a hacer primero el de las vocales y luego el de las consonantes. El primer paso, y quizá el más importante de todos, es definir esos sonidos en sus rasgos distintivos, en sus rasgos
Las vocales las definimos según el lugar, casi siempre lo mismo, lugar de articulación, modo de articulación, ¿vale? Y vocales, labios redondeados o no labios redondeados. Entonces, las tres que están ahí son 3 As, ¿no? ¿Vale? ¿La veis? Por la forma que... Según el cuadro del AFI, sí, tendríamos que la primera sería vocal palatal abierta. Muy bien. ¿La segunda cómo sería? La segunda sería vocal palatal, y ahí ya me quedo. Mirad, es que... Pero para que podáis entender, una, si miráis el AFI, una estaría aquí. Esta es la que por ejemplo, el inglés tiene. That, ¿sí? Sí, que no la otra que no. Ah, me la otra. No, pues, aquí la tenéis. Tenéis aquí la A. La otra claramente en el AFI la tenéis aquí, ¿vale? O sea, una es anterior, ¿vale? Aquí la diferencia es que una es anterior y la otra es posterior, en lugar de articulación. O como ha dicho muy bien Eugenio, una es palatal, porque esto lo hacemos en la zona del palatal, ¿veis? Aquí estaría esta, ¿vale? ¿Recordáis? Esta sería la zona palatal, mientras que esta sería la zona velar, ¿vale? O sea, una es anterior, otra es posterior. Y el otro rasgo que tenemos en cuenta es si es cerrada o abierta, y esta estaría en la zona claramente abierta, ¿no? Las A sabemos que son vocales abiertas, ¿vale? Ahora nos falta por poner la otra, la tercera que os aparece ahí. La tercera que os aparece ahí, pues simplemente la pondríamos aquí, aunque la AFI te la sirvo un poquito más para acá, pero la pondríamos aquí intermedia entre las dos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos 3 vocales distintas. A mí, cuando sean vocales en el problema, si os pongo vocales, con que me lo situéis así, esquemáticamente, en el cuadro, yo entiendo ya que sabéis usar el cuadro, ¿vale? Con esto ya me basta. Porque aquí, ¿qué me estáis diciendo? Que una vocal es anterior, esta es posterior y esta es un poco más centrada, ¿vale? Entonces tenemos 3 vocales. Y luego tenemos la cuarta vocal que tenemos que analizar para el catalán, para hacer este problema en concreto, es esta la veis en el AFI, en el centro del cuadro. Esta es la vocal neutra, si dejo la lengua en el centro, eso es lo que me sale, ¿vale? Nosotros en español no la tenemos, pero en catalán sí la tienen. Esta es la vocal que se llama reducida, en español no sale, porque en español siempre pronunciamos todas las vocales. Como tenemos tan poquitas, las cuidamos y las pronunciamos. En lenguas donde tienen muchas, no se preocupan de llegar a hacerlas, sino que la hacen así, reducida, ¿vale? Bien, ese es el primer paso, ese es el más importante de todos, porque aquí tenéis que pensar, siempre hay que pensar. Si uno no piensa, se convierte en una máquina, se convierte en un ser que lo pueden dominar fácilmente, ¿vale? Entonces, si tú piensas, ¿qué tienen en común todos estos 3 sonidos en principio? Estos 3 que tienen en común. Que son abiertas. Que son abiertas, que son vocales, ¿vale? ¿Qué tienen de diferente? Eso es la clave que tienes que averiguar. ¿Qué tienen de diferente? Una es palatal, la otra es velar. Una es palatal, la otra es velar y la otra está un poco intermedio, ¿vale? Está entre medio, ¿vale? No es ni está en un lado ni está en otro. Bien, entonces, ¿cuál es el rasgo así más importante que vamos a tener que tener en cuenta? ¿El modo de articulación o el punto de articulación? El punto, por lo menos para estas 3. Y luego para esta vamos a tener en cuenta que esta es una vocal reducida, es una vocal neutra, ¿vale? Es la vocal neutra. Entonces, habiendo pensado esto, podemos lanzarnos ya al segundo paso. Eugenio, ¿puedes leernos cuál sería la segunda pregunta? El segundo paso, eso lo tenéis descrito en la tarea. ¿Cuáles serían las 4 preguntas que tenéis que responder? Entonces, respuesta a la primera pregunta. Para vocales me bastaría esto. Si queréis especificar con letras, es decir, A, vocal anterior, abierta, labios no redondeados. A, vocal posterior, abierta, labios no redondeados. Vocal abierta, ¿vale? Esta la podéis llamar simplemente vocal abierta porque no sabemos muy bien, sería central, si quieres, ¿vale? Porque no es ni anterior ni posterior. ¿De acuerdo? Perdona, ¿puedes repetir esto? Sí, claro. Esto lo ves aquí. Esta sería vocal abierta anterior, labios no redondeados, ¿vale? Esta sería vocal posterior, abierta, labios no redondeados también, eso lo tienen todas en común. Y esta sería vocal abierta, ni anterior ni posterior, central, esto lo llamamos central, ¿vale? Y esta sería la vocal central
por antonomasia, ¿vale? Este es el lugar. Mirad, este sonido lo tienen en inglés. Lo tienen tanto como así breve para todas las sílabas acentuadas, como ya os he dicho, como la de, ¿conocéis la palabra palabra en inglés? ¿Cómo pronuncias palabra en inglés? Word, la palabra trabajo. Word, ¿veis? Es esa vocal central, pero ahí es larga, ahí la escribiríamos de otra manera, ¿vale? ¿Entendéis? Esa es word, Blair, Tony Blair, ¿vale? Esa en inglés la tiene como un fonema distintivo que distingue palabras y demás. Español no tenemos vocales centrales. Nosotros solo tenemos 5 vocales y tenemos A, E, I, O, U. Como habéis visto, si veis en el MOOC, ese es el sistema más normal en las lenguas del mundo, con 5 vocales. Cuando hay 5, normalmente son esas 5. Cuando solo hay 3, normalmente son A, I, U, ¿vale? Pero aquí estamos tratando el catalán y vamos a ver qué pasa en catalán, porque en cada lengua se organizan las cosas de manera distinta. ¿Bien? Entonces hemos dado el primer paso, que es definir los sonidos. Ya nos hacemos una idea de cuál es la naturaleza de este problema. Determinar si estos 4 sonidos de esta lengua, estos 4 sonidos vocálicos, son un único fonema, o son 2 fonemas, o son 3 fonemas, o son 4 fonemas. Y si son 4 fonemas, pues no pasa nada, habría 4 fonemas distintos. Si son 3 o son 2, tendríamos que determinar cuáles son variantes de cuáles son alófonos, cuáles funcionan en la lengua como alófonos distintos, pero sin diferenciar de palabras, ¿vale? Y para llevar a cabo ese análisis, ¿qué tenemos que hacer? Pregunta número 2. Haz el análisis distribucional y describe brevemente en qué tipo de distribución se encuentra. Vale, tienes que hacer el análisis distribucional. ¿Te vas a preguntar algo? No. Análisis distribucional. ¿En qué consiste el análisis distribucional? Consiste en mirar esas vocales en ese problema, en qué tipo de contextos aparecen, ¿vale? ¿Y qué es lo primero que intentamos buscar? Porque la salida más fácil, la solución más fácil de los problemas es descubrir que buscarse pares mínimos, pares casi mínimos. Claro, si encontramos pares mínimos y pares casi mínimos, eso es lo primero que intentamos buscar. Buscar pares mínimos y casi mínimos donde podamos ver que unas palabras se diferencian de otras por ese sonido, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, buscamos pares mínimos, casi mínimos, a ver si encontramos palabras que se diferencien por estos sonidos. Por ejemplo, en inglés, mirad, para este mismo problema, si yo en inglés le digo a Laura, le digo bat, yo lo hago muy mal, that, o le digo bat, o le digo Bart, estoy diciendo en inglés 3 cosas distintas, ¿vale? Tú lo haces mejor, di murciélago en inglés. Bats. Y di pero en inglés. Pero. No perro. Oh, what? A ver, murciélago, What? pero. ¿Cómo dices pero? Pero Esto. gustaría, pero no puedo. ¿Ves? No me has oído bien, seguramente. Oh, butts. Bat. Dilo otra vez. Bat. Butts. ¿Veis? Esas son 2 palabras distintas en inglés. A nosotros nos suenan exactamente igual, ¿verdad? Porque para nosotros estos 2 fonemas, este y este, en realidad en inglés este sería esta vocal, ¿vale? Pero da igual como lo representemos, ¿vale? Para ellos, este sonido es muy distinto a este. Esto sería pero, esto sería murciélago, ¿vale? Bien, bueno, encontramos algo parecido, esto sería, la transcripción sería así, y esta es la transcripción para usar el alfabeto fonético. Encontramos algo parecido con los datos estos en el catalán, encontramos palabras distintas. ¿Alguien lo ha intentado? Tú lo has intentado, ¿no? Es que Sí. tú has hecho antes una pregunta Sí, que ¿qué para pregunta? mí sigue estando pendiente, Vale, dime. que es si son fonemas diferentes o no. ¿Claro? Entonces para mí esa respuesta sería definitiva porque, por ejemplo, yo aquí veo que hay palabras que son pares mínimos, claramente. Por ejemplo, Mae o más. a ver, ¿qué palabra estás...? Esto es en el cuadro del centro, Sí, a la mitad, sí. tenemos la significado de nunca y de mayo. Pero Sí. son la misma vocal. Ahí lo- Claro, pero mira, es una buena observación, vamos a ver. Bien,
Son pares Esto mínimos es un par mínimo. con respecto a la consonante. Pero respecto a este sonido y a este sonido, es decir, aquí puedes concluir que la che y la i del catalán son fonemas distintos, pero no son pares mínimos respecto a lo que a ti te interesa, que son estos tres sonidos, ¿entiendes? O sea que estos pares mínimos no te valen, tú tienes que buscar pares mínimos. Si tú encontraras, como en inglés puedes encontrar, mira, en inglés también existe esto, tú encuentras estas dos palabras. Esta sería esta, la de bat, match, como partido de tenis match, ¿no? Fútbol match, ¿no? ¿Entiendes? Match. Y esta sería la de bat. ¿Es una palabra? Claro, en inglés, match, very much, I like you very much. Match, pero... No dices match, ¿cómo dices very much? Oh, much. Claro, es esta, no es esta. Vale, es decir, olvídate de las letras, piensa en los símbolos del alfabeto fonético internacional. Di las dos, esto sería partido y esto sería mucho. Dilo, Match, much. dilo otra vez. Match, much. Esto sí es un par mínimo que te distingue dos A's, ¿entiendes? Y esto sí te serviría para decir, bueno, pues mira, esta y esta en inglés son fonemas distintos. Pero tú lo que tienes aquí en los datos del problema no es eso, ¿verdad? O sea, tú no encuentras ningún par mínimo, ningún par más casi mínimo para estas vocales, ¿bien? Entonces, ya descartas que puedan ser fonemas distintos. Entonces, ahora ya sabes que tienen que ser el mismo fonema, pero ahora lo difícil está encontrar lo que llamamos la distribución complementaria. ¿Sabes que no está en distribución contrastiva? Esto sería distribución contrastiva. Match, match. Una es una palabra, otra es otra. Esto sería pares mínimos y por lo tanto fonemas distintos, ¿vale? En inglés, ¿vale? En español no sonaría lo mismo esto, ¿vale? Si decimos macho o decimos macho, estamos diciendo lo mismo, ¿vale? Normalmente decimos macho, no decimos macho, nacho, nacho, ¿entendéis? No decimos esta. Bien, decimos esta más bien. ¿Qué está pasando en catalán? Es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué está pasando en catalán? En catalán hay algo diferente, porque hemos descubierto que hay estos tres sonidos, ¿vale? Y hay este cuarto sonido, y sin embargo no encontramos pares mínimos. Entonces algo está pasando ahí. ¿Qué tenemos que buscar? Hemos descartado distribución contrastiva. ¿Qué distribución tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar distribución complementaria. ¿Lo entendéis, Alma? ¿Queréis preguntar algo? Yo no lo puedo entender. ¿Qué es lo que no acabas de entender? Lo de distribución contrastiva y complementaria. ¿Recuerdas a Superman? En Superman, en la película Superman, si tú tienes a Superman y su padre, contrastan, estarían en las mismas escenas, serían dos personas distintas. Sí, eso es distribución contrastiva. Eso es lo que encuentras cuando tienes pares mínimos. Por ejemplo, si yo te digo paso, peso, piso, poso, puso. Ahí tenemos 5 palabras. Con esas 5 palabras son pares mínimos para las vocales del español. ¿Cuántas vocales puedes decir que distinguen palabras en español? La A, la E, la I, la O y la U. Esas vocales están en distribución contrastiva, porque me sirven para contrastar, para diferenciar, para crear nuevas palabras. Aquí, en inglés, match y match, como son pares mínimos, o bat y bat, me distinguen palabras, porque esto significan cosas distintas en inglés, ¿verdad, Laura? Ya lo has visto, match es el partido de fútbol, por ejemplo, fútbol match, ¿no? Y esto sería very much, ¿vale? Y solo se distinguen en esto y en esto. Aquí, la A y la A, las dos A's, están en distribución contrastiva, ¿vale? Sin embargo, en catalán no encontramos eso. En catalán tenemos que buscar, si no encontramos distribución contrastiva, Alma, tenemos que buscar, ¿cómo se llama la otra distribución? Complementaria. ¿Y eso qué significa? Mirad la tiza. Si yo parto la tiza en dos y la junto, me encuentro con que tengo dos partes complementarias de la tiza, ¿vale? Eso es distribución complementaria. Si me encuentro una película como Superman y en unas escenas me sale Clark Kent y en otras me sale Superman y nunca están juntos, yo digo, uy, pues mira, entre Superman y Clark Kent algo debe estar pasando. Están en distribución complementaria, no aparecen nunca juntos. ¿Serán la misma persona? Y descubro que sí, son la misma persona. Lo mismo tenemos que encontrar para los sonidos que vamos a analizar en las lenguas. Si no encuentro pares mínimos o casi mínimos, tengo que buscar distribución complementaria. ¿Y eso qué significa?
que aparezcan en distintos contextos, y eso es lo que tenemos que buscar en los datos. ¿Entendéis? Eso tampoco, o sea, Eso pues. ¿Cómo sé cuál es la...? ¿Cuál es la distribución? Pues eso es lo que vamos a averiguar. Venga, Alma, vente para acá. ¿Puedes salir por ahí? ¿Tienes espacio o no cabes? Sí. Si tienes espacio, venga. Mirad, ahora vamos a hacer... Tráete los datos del problema. Ahora vamos a averiguar cómo se hace una distribución complementaria. ¿Vale? Vamos a averiguar cómo se hace una distribución complementaria. Toma. Tú tienes ahí 3 sonidos. Ponlos aquí separados, aquí arriba, 1, 2 y 3, porque debajo vamos a poner la lista de palabras, los 3 sonidos que tienes que analizar. ¿Cuáles son? Las 3 vocales. Bueno, las 4, pon 4, son 4, perdón, 4 vocales. Pon ahí las 4, deja espacio entre ellas. Vale, ahí tienes. Ponla lejos, más lejos, porque vas a poner las palabras debajo. Mira, es que os voy a recomendar una manera para que os sea más fácil hacer la distribución complementaria, que no sea tan complicada. ¿Esa cuál era? ¿La abierta, la primera que ha escrito ella? La primera es la abierta, que está en el centro, ¿vale? La segunda es la que está en la anterior, y la tercera es la posterior, ¿vale? Recordad eso. Eso si lo miráis en el AFI, cuando tengáis duda de los símbolos, miráis en el AFI, y en el AFI normalmente os viene bien. Si no, ya en el caso del examen, si alguna vez tenéis que hacer un examen con esto, yo os diría símbolos que no tenéis que saber, yo os diría lo que son, ¿vale? Pero, vale, todo el mundo, ya le hemos definido los sonidos, porque eso es lo más importante, eso lo tienes que tener en mente. ¿Qué sabemos de estos sonidos, Alma? Los 3 primeros son cerrados, o vocales cerradas o abiertas. Son abiertas las 3. ¿Y en qué se diferencia cada una? En el lugar de articulación, ¿dónde se articula la primera, dónde la segunda, dónde la tercera? Pero lo que encontramos aquí, eso es lo más importante, ¿vale? Por eso el primer paso está en la anterior, está en la posterior y está en la central. Mira, para que no te acuerdes y lo tengas más en mente más fácilmente, pon la anterior, la pones aquí, la central aquí y la posterior, y así recuerdas el cuadro, ya lo sabes automáticamente, ¿vale? Porque eso nos va a ser importante a la hora de descubrir el contexto y descubrir qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Y luego tenemos la vocal reducida, la vocal central, por antonomasia. La schwa, esa la debéis conocer del inglés. Si sabéis un mínimo de inglés, la tenéis. Laura os puede hacer miles de palabras donde sale esa vocal, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos que hacer a la hora de descubrir la distribución complementaria? Pues vamos a empezar por estas 3, por las vocales, las 3, las pones las palabras donde aparecen, debajo, y que aparezca aquí la A, y aquí el posterior, el contexto posterior. No quedan todas que puedas. Todas se van a falta cerca, pero eso es lo que tenéis que hacer. Se puede hacer mentalmente, seguramente Cazalle ya lo tiene resuelto, porque mentalmente lo ve rápido, pero si no lo veis mentalmente, lo hacéis paso a paso, como yo os digo ahora. ¿Vale? Sí. Es que, Sí, pregunta. que había algunas lenguas que no encontraba para el mínimo, Sí. pero sí encontraba que se da una secuencia parecida, que a lo mejor estaba el sonido que fuera, a lo mejor en el inicio del grupo fónico, después... Sí, Si lo encuentras en el mismo contexto exactamente, eso ya puedes empezar a considerarlo un par casi mínimo. pero aunque varíen los sonidos, pero coincide en la posición... Claro, si coincide la posición, sí. Lo más importante es el sonido que viene justo delante, o la pausa, si hay una pausa, y el sonido que viene justo detrás. Si te encuentras que tanto por delante como por detrás vienen lo mismo, eso ya puede empezar a ser considerado un par casi mínimo. Porque lo que tenemos que encontrar es qué pasa detrás, qué pasa delante. Y ver si hay diferencia y poder establecer una distribución complementaria. Si te encuentras que tienes en varios sitios el mismo sonido, una che y una che y una ye, y ahora resulta que las dos empiezan palabra y van seguidas de a, cha, ya sabes que eso es un par casi mínimo, ¿vale? Y con eso ya puedes decir, bueno, esto es lo más probable es que sean fonemas distintos, ¿vale? Porque no encuentras claramente la distribución complementaria. Ahora vais a ver ahí claramente la distribución complementaria. Sí, perfecto. Muy bien. Ahora lo mismo con estas. Mirad, ya sé que cuando las veis así escritas os suenan raras, pero si os dais cuenta que catalán es muy parecido al español. Y esta palabra seguro que os suena. Trabajo. ¿Cómo hemos llegado de trabajo a trabajo en español? Pero eso da igual, pero ¿veis? Esta, ¿cómo es esta? La fascia. Si os ponéis además la traducción, ¿no?
está mal. Ya decía yo, esto es afán, ¿vale? No me sonaba ninguna palabra del catalán. ¿Eso es una ñ? Es una ñ, claro. Tú las haces las ñ también. Di ancho. Ancho hay una ñ. Claro. Míralo. O, Ancho. claro, pero a ver, vamos a hacerlo en una más. Cuando nuestras Ns van seguidas de un sonido palatal, como puede ser una che o puede ser una y, un llavero, esa no es una N alveolar. Mira, di una, di una. Ahora di un llavero. Estás haciendo la ñ. Lo que pasa es que como no es una ñ, es una palatal. Es el alófono palatal de la nasal cuando va a final de sílaba. Bueno, mira, di una. Di una. Eso es alveolar, ¿verdad? Vale, ahora si dices un llavero, la N no la estás haciendo en el alveol, no una N, estás haciéndolo más atrás. ¿Lo ves? Esa ya te estás poniendo la parte palatal, ya es más parecida a si dijeras uña. Ahora di un llavero. ¿Ves que lo estás haciendo en el mismo sitio? Uña, un llavero. Es el mismo sitio. Lo único que cuando dices uña, estás haciendo una ñ totalmente, pero cuando dices un llavero, estás haciendo una ñ muy breve que no la completas. Y la ñ te suena como ñ cuando vas de centrar una vocal, ¿entendéis? Pero mira el lugar. Aquí es donde se ve uña, un llavero. ¿Estás haciendo la ñ en el mismo sitio o no? Es una ñ, no es una n, uña. Un llavero. Estás haciendo, no te suena igual, pero si tienes que hacer una transcripción fonética tienes que ponerla palatal, si no te la pones mal en lengua española. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Vale? Lo que pasa es que ahí no es fonema distintivo, porque tú cuando dices un llavero no lo distingues de un llavero, ¿entiendes? Porque si dices un llavero y lo haces en los distintos sitios, oyes lo mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Entiendes? Porque en posición final de sílaba la ñ y la n no se distinguen palabras, son alófonos del mismo fonema. Mientras que en posición inicial, cama, cana, caña, sí son fonemas distintos. Pero claro, lo que te está pasando es que no es lo mismo hacer los sonidos en inicio de sílaba, donde los haces ña, que hacerlos a final de sílaba, donde suelen ser mucho más reducidos, mucho más, que por eso en andaluz los estamos perdiendo todos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Más dudas, más preguntas mientras ya va haciendo? Sí, claro. Mirad lo que estoy pidiendo que hagáis. Alineáis toda la vocal que os interesa. Creo que aquí has metido alguna mal, ¿no? Aquí he puesto... Ah, no, sí, está bien. Porque es que las escribes igual, no pasa nada. Vale. Pero están bien puestas. Menos esta. Germán tendría que... Está bien, pero tienes que poner la A esta misma altura. O sea, que la pongas... Porque lo más importante es que estén alineadas, porque quiero que veáis una cosa. ¿Vale? Así, esa. Y ahora que la A te aparezca justo en donde está la otra parte, la más pequeñita. Ahí. Vale. Ha tenido una dislexia así rápida, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces entendemos que es Germán, ¿vale? Eso es hermano. Sí, no pasa nada. Eso es hermano, ¿vale? Germán es hermano, ¿vale? Germán. Sí. Estás con la A, sí. Es que, hombre, es difícil, como para nosotros esas letras son todas iguales, ¿vale? Y son el mismo sonido, nos resulta difícil hacerlo. Pablo, ¿Sí? pero esa columna que está haciendo Alma, ¿Sí? ¿hace falta hacerla o...? No, si tú ya lo ves, no te hace falta hacerlo. Si tú ves cuál es la distribución No, aquí no lo complementaria, veo. si no lo ves,
las haces, ¿vale? ¿Entiendes? Porque esto es para ayudaros, es coger los sonidos y ver el contexto, ¿vale? Entonces, es que es muy importante que lo veáis, porque estamos buscando, yo lo que todo el mundo quiero que entienda, que lo que estamos buscando es lo que llamamos distribución complementaria. ¿Qué significa distribución complementaria? Es que podamos encontrar los distintos lugares en los que aparecen estos sonidos y podamos explicarlos, qué está pasando, por qué aparecen en distintos lugares, ¿vale? Porque es lo que tenemos que encontrar, porque sabemos que no son fonemas distintos, entonces sabemos que no están en los mismos sitios. Tenemos que encontrar la distribución complementaria, tenemos que explicar qué está pasando ahí, porque son el mismo sonido fonológicamente, pero tienen tres realizaciones distintas. Uno lo hacemos como A, otro como A y otro como A, ¿vale? Uno anterior, uno medio, otro posterior. Y eso lo vais a entender, lo vais a ver muy bien. No, deja esa. Ahora vamos a esa es más fácil, no hace falta ponerlo todo, pero lo vais a ver. Sí, pero mirad, vamos a ver. Vamos a intentar, ahora de lo que se trata, para hacerlo paso por paso, para quien no lo vea, es estudiar los contextos. Y a la hora de estudiar los contextos, tenemos que mirar lo que viene delante y tenemos que mirar lo que viene detrás. A ver si descubrimos algo que me indique, o sea, lo que viene delante del sonido que me interesa y lo que viene detrás. ¿Vale? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por mirar lo de delante o lo de detrás? Mirar el contexto anterior o el contexto posterior, es lo que más nos interesa. Vamos a empezar por el de delante. Vale, entonces, tienes que ir mirando la A, esta A abierta, ¿de qué va precedida? Va precedida de una S, de una B, de una F, de una M, de una M. Vamos a coger la M, por ejemplo. Aquí también hay una M, aquí hay una M, ya es el mismo contexto, ¿entendéis? Aquí hay otra M, no, aquí no. Bueno, aquí hay una F, aquí hay una F, o sea que de todas tenemos F, aquí tenemos F, aquí tenemos M, aquí tenemos M, no, M no, aquí tenemos M también, ¿vale? Por delante encontramos el mismo contexto, ¿entendéis? Están en la misma posición, están precedidas de los mismos sonidos. Luego por aquí no vamos bien, ¿entendéis? Porque estamos encontrando los mismos contextos, no podemos decir están en sitios distintos porque están en el mismo sitio, están precedidos del mismo sonido. ¿Entendéis? Eso es algo clave que tenéis que ver. Entonces vamos a ver por detrás, a ver si por detrás encontramos algo interesante. Por detrás está la Y. ¿Hay alguna Y que siga a estas? ¿No? ¿Alguna Y que siga a estas? Tampoco. Por detrás va la Y, la palatal lateral. ¿Hay alguna palatal lateral que siga a estas? ¿Alguna palatal lateral que siga a estas? Tampoco. A esta va a seguir alguna ñ. ¿Va a seguir alguna ñ? Esta, no. ¿Va a seguir alguna ñ? No. Esta es una nasal también, pero esta es diferente. Fijaos, tiene el palito en un sitio distinto. Esta es palatal y esa es velar. Por eso es importante conocer los símbolos, por lo menos si no los conocéis, buscarlos en el alfabeto fonético internacional. Esta es palatal y esta es velar. Eso va dando ya pistas. Palatal, velar. Seguimos, la siguiente que tenemos aquí, la I. La I, esta I, ¿la tenemos detrás de alguna de las otras A? ¿No? Pues ya hemos encontrado algo. Hemos encontrado que todos estos sonidos que siguen a la A no siguen a ninguna de las otras. Ya hemos encontrado algo interesante, eso es algo complementario, ¿entendéis? Porque donde está esta no vas a encontrar la otra. ¿Qué tienen en común? Y para eso nos sirven las clases naturales de sonidos. ¿Qué tienen en común todos estos sonidos? Todas estas consonantes del catalán. Bueno, esta semiconsonante. ¿Qué tienen en común? Si lo miras en el cuadro, esta es palatal o palatal-velar, o posalveolar, palatal-velar, como queráis llamarla. Esta es palatal, la palatal lateral. Esta es palatal, la ñ, más palatal que esta no hay. La I es palatal, la che es palatal. Todas las hacemos en la misma zona. ¿Y recordáis dónde estaba esta? ¿Esta cómo era? Palatal también, era anterior, ¿vale? Bien, pues aquí ya hemos encontrado algo interesante. Vamos aquí, que es la posterior, la velar. Vamos a ver si todos los sonidos que siguen a esta los encontramos en algunas de las otras. Aquí que encontramos, ¿qué encontramos? Una N velar. ¿Está seguida las otras A's por una N velar? Esta no, esta no. Esta ya la descartamos. Esta es la L, ahora la veremos en otro problema. Esta ya tendríais que deberíamos haberlo visto antes, pero esta es la L velarizada o palatalizada. ¿Vale? Lo mismo es la L del inglés también.
¿vale? Esta L sigue a esta o a esta, no la sigue. Esta es la L también, la U, esta sigue a esta o sigue a esta, tampoco. La L, o sea, ya hemos encontrado que no, que todas, ¿y qué tienen en común todos estos sonidos que siguen a la vocal velar a la vocal velar del catalán, a la vocal posterior? Que son Que son velares, son sonidos posteriores o están velarizados, ¿vale? Porque la L, cuando le pones esto, es que la estás haciendo velarizada, ¿vale? ¿Entendéis? ¿Y qué le pasa a esta? Pues esta está seguida de los demás tipos de sonidos, ni velares ni palatales, ¿vale? ¿Has entendido ya la distribución complementaria? O sea, este te aparece en un sitio, este te aparece en otro sitio y este te aparece en otro sitio, ¿vale? Totalmente distinto. Ahora, esto... Tenemos que marcar dónde aparece y qué dónde aparece. Claro, y eso... Entonces, ¿qué hemos descubierto haciendo el análisis distribucional? Por ahora hemos descubierto que estos tres sonidos del catalán están en distribución complementaria. Son como Clark Kent y Superman. Cada uno aparece en una escena distinta. Este aparece cuando va seguido de consonante palatal, este aparece cuando va seguido de consonante velar, y este aparece en los demás contextos, cuando son bilabiales o son de otro tipo, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaos, aquí tenéis una L también, pero esta L es inicio de sílaba, bueno, ahora lo vamos a ver en otro problema, esta no está velarizada, ¿entendéis? No es el mismo contexto que ese, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Bien, entonces, ¿qué? Hemos llegado a la conclusión que esto está en distribución complementaria y por lo tanto van a ser, eso va a ser paso tercero, alófonos de un mismo fonema. Ahora, la parte tercera, lo difícil es determinar cuál es el fonema subyacente. Pero, por lo que has visto, ¿cuál crees que de esos tres será el subyacente? El del medio. No el que más se usa, porque eso puede ser truco, el que se usa en contextos más distintos, el que no puedes reducirlo a un único contexto, ¿entendéis? Esto lo puedes reducir a un contexto que es seguido de velar, este a un contexto seguido de palatal, este no, este está seguido de los demás tipos de sonidos, pueden ser bilabiales, alveolares, puede tener muchos más, ¿vale? Entonces por eso decimos que esta además está en la central, es la que tenemos aquí situada, en el centro, ¿sabes? Entonces, ¿qué le está pasando a esta vocal? La vocal A del catalán tiene tres alófonos distintos. ¿Y por qué tiene tres alófonos distintos? Porque se está haciendo más parecida al sonido que le sigue, ¿vale? ¿Cómo llamamos ese proceso fonológico? Asimilación. Asimilación. ¿Recordáis? Tenemos asimilación, disimilación, debilitamiento, reforzamiento, desaparición o supresión de sonidos, epéntesis o inserción de sonidos, metátesis, ¿recordáis metátesis? Cuando cambiamos un sonido de otro, ¿vale? Y luego tenemos un último que vamos a ver ahora, en la siguiente parte. Ahora nos falta aquella. Y aquella tiene un poquito más de truco, porque aquella no nos va a servir poner esto, pero nos va a servir fijarnos en qué está pasando. Yo tengo una teoría. Sí, claro, y seguramente la tienes bien, porque si no la tienes no fallas en todos los problemas. ¿Cuál es la teoría? No, ya, sí, tampoco pasaría nada. Puede ser ahora, no sé, que no sí, estoy seguro. sí. Puede ser que sea cuando está al principio, bueno, la sílaba primera o la final no acentuada. Pero ¿por qué pones primero al final no acentuada? ¿Por qué no quitas primero al final? Dejas no acentuada y te funciona siendo acentuada. Porque solo la he visto al final y al principio en esos casos. Vale, pero da igual, pero si quitas lo de primera y final y dices simplemente no acentuada, ¿entiendes? Puede ser también, pero no sé, como aquí solo la he visto al principio y al final. Claro, pero tú lo que estás viendo es sílaba no acentuada, ¿vale? Es que con eso te basta, no hace falta que digas principio o final. Fijaos en una cosa, porque aquí en este problema, a diferencia de otros, te está marcando los acentos, ¿vale? Te está diciendo cuál es la sílaba acentuada de cada una de las palabras, los demás no nos preocupamos de eso. Eso ya te indica algo, ¿no? Que los acentos juegan un papel aquí. Y te das cuenta de una cosa, que estas tres A's aparecen en sílaba acentuada, ¿vale? Todas, siempre. Si las miras, si tú miras, ella lo ha puesto aquí, ¿no? Todas tienen sílaba acentuada. Mientras que esta, la vocal reducida, que llamamos la vocal schwa, la vocal central, aparece siempre en sílaba no acentuada. Esa es una distribución contrastiva o complementaria. Contrastiva o complementaria. Contrastiva te distingue las palabras.
complementaria, porque esto aparece en un sitio, sílabas no acentuadas, estas en sílabas acentuadas. ¿Entendéis? ¿Veis cómo es complementario? O sea que en realidad podemos decir que esto también es un alófono de este, lo que pasa es que este también es un alófono de otro fonema, como pasa en inglés, ¿entendéis? En inglés la schwa aparecen todas las sílabas no acentuadas y no sabemos de qué fonema es, lo que está sucediendo ahí es una reducción vocálica. Por eso en catalán, conocéis el nombre Carlos, ¿no? ¿Cómo pronuncian Carlos en catalán? Carlas. Carlas, lo pronuncian con esta, no es una O, es